Okay, I can see the interpreters have arrived, and we just have to elevate them to panelists, and then we'll be able to start. Alejandra, from the room, will you give us a countdown to count the event in? Will you be talking first, like the very first words? No, we'll start right with Mary Wallach, no? With Mary? Okay. So yeah, so we'll give her the countdown here. Good afternoon, everyone. Mr. Blanco, Executive Secretary. Muy buenas tardes con todos, secretario de ALADE, estimados panelistas, señores y señoras. Es un placer para mí abrir esta presentación de nuestro reporte de mercado que se lleva a cabo en un momento muy crítico en los mercados de energía global. La guerra de Rusia en Ucrania ha llevado a un aumento en costos y habla de racionalizaciones en Europa. Las implicaciones se sienten a nivel global. Latinoamérica usa gas en tubo, pero la turbulencia afecta a muchos países debido a la confianza en otras importaciones LNG. Vamos a escuchar el último análisis del IEA hasta el 2025, seguido por lo que esperamos será una discusión del panel con hacedores de políticas de diferentes partes de la región. Aquí en esta agencia nosotros valoramos nuestra cooperación con Latinoamérica. Si México es un país miembro, Chile y Colombia son países que próximamente serán miembros, y Brasil y Argentina como países asociados. También damos la bienvenida al señor Alfonso Blanco, secretario ejecutivo, como moderador hoy. En este rol, el señor Blanco trae experiencia y un visto sobre las implicaciones de las tendencias del mercado en países latinoamericanos. Y doy la bienvenida y agradezco a todos nuestros panelistas por su compromiso y les deseamos un evento muy informativo. Voy a dar la palabra a nuestro director, al señor Keisuke Sagamori, para la presentación del tema de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Mary. Muy buenas tardes, muy buenos días desde París. Nosotros vamos, antes de ir a la presentación del reporte del IA, es mi placer proveerles algunos comentarios generales como presentación, como introducción a la presentación. Desde el inicio de este año, el mercado de energía a nivel global ha experimentado afectando la economía global. Estamos viendo picos en los costos inevitables. Todo ha aumentado con impactos en todas las regiones globales, especialmente Europa, quien depende del gas natural de Rusia, ha sido recalcado debido a la invasión de Rusia en Ucrania. Y Rusia cuenta como 45% de la importación de gas en 2021 y casi 40% de este total consumo de gas total. Como resultado, debido a sanciones y reducciones de entregas de Rusia, Estados Unidos está solidificando su rol como proveedor del LNG, proveyendo nada menos de 3/4 de las importaciones a Europa en 2022. En Latinoamérica,
compone más o menos el 25% de provisión con un rol en energía eléctrica y la operación del sector industrial. En vista de que estamos entrando al invierno, tendrá un rol importante ahí. En el sector de energía hay diferentes perfiles en términos de los roles principales de gas, de equilibrar la disponibilidad de poder híbrido y integrar variables integrales. Vamos a escuchar de los hacedores de políticas de Latinoamérica sobre las estrategias que los gobiernos han implementado para salvaguardar la energía y manejar este cambio en la energía. Pero antes de eso, nuestra presentación en los hallazgos principales del IEA pone va a iniciar la discusión para nuestros panelistas en cuanto a los nuevos desarrollos en los mercados de petróleo y el rol del gas en las siguientes transiciones. Nuevamente, muchas gracias por unirnos esta mañana. Déjame ahora dar la palabra a nuestro analista senior, John Baptist de Grey. JB, tienes la palabra. Muy buenos días, señores y señores. Muy buenas tardes. Mi nombre soy analista senior EA. Vamos a guiarles los hallazgos los últimos hallazgos del reporte de mercado de gas que fue reportado hace unos meses. Para iniciar brevemente, en cuanto a la evolución de costos, que por supuesto es una de las características principales del crisis energético y gas energético que estamos experimentando. Siguiente diapositiva, por favor. Los precios de gas naturales están a niveles nunca antes vistos, tanto en Europa como en Asia, en todos los mercados de importación de gas. Desde el inicio de la invasión de Rusia en Ucrania en febrero, hemos bajado al llegar de esos puntos históricos en marzo. En las últimas semanas han habido un fuerte aumento en esos costos basado en la incertidumbre en cuanto a la disponibilidad de gas a Europa y la reducción y otras producciones han sido observados en las últimas semanas. Los costos son excepcionalmente altos, no solo a nivel, pero en implementación. Esto nos causa gran nivel de incertidumbre para todos los consumidores en los diferentes mercados. A la siguiente diapositiva, el mercado LNG ha sido instrumental al equilibrar el mercado global, especialmente las provisiones de Europa desde la invasión a Ucrania. Esto aumentó hasta 4.5% a nivel global año a año en la primera mitad de 2020 y principalmente apoyado, como pueden ver a mano izquierda, por las adiciones de capacidad en Estados Unidos que cuentan por 90% de las adiciones globales para 2022. A pesar de el impacto de el cierre debido al incendio en México el año pasado. Al lado de la demanda pueden ver a mano derecha, Europa claramente tiene el mercado premium de LNG debido a costos elevados y creció por más del 50% de año a año en comparación con el año anterior. Este aumento del flujo del LNG a Europa viene de los mercados asiáticos, especialmente China, que es el lado verde oscuro que pueden ver en la lámina.
para la primera mitad de 2022. Y en India, donde hubo 20%, una baja de 20% hasta esta fecha. Si nosotros analizamos la situación y lo movemos al resto del año, siguiente es positiva. Considerando tanto la alta incertidumbre en cuanto a la provisión de gas de Rusia a Europa, necesidades del mercado para llenar sus cantidades mínimas para el siguiente invierno. Nosotros llegamos hasta este ejercicio de equilibrio. Nuestra estimación es que Europa verá su requisito de LNG y aumentará hasta 50.000 millones metros cúbicos, que es más del doble que las provisiones, los incrementos globales de producción. Esto es debido a capacidades añadidas y, por supuesto, el impacto reciente de las facilidades de Estados Unidos y las instalaciones se apagó luego del accidente hace unas semanas. Va a ser un mercado bastante apretado con una baja en las importaciones de LNG de compradores europeos jóvenes y también riesgos de aprietos en el siguiente verano e invierno. Siguiendo hacia adelante en los detalles, el ajustamiento viene de Asia y, como ya mencioné anteriormente, de ORC, Asia, China, India y mercados emergentes que son afectados por los altos costos, pero también hay algunos ajustes en otras regiones que vienen de Latinoamérica y especialmente de mercados donde las necesidades de LNG surgieron el año pasado por las condiciones excepcionales que han empujado por un aumento de LNG, de las importaciones de LNG en 2021. Ahora, yendo al siguiente diapositiva, con la proyección para la demanda de gas en 2022, por supuesto, el impacto del conflicto en la invasión de Ucrania y la baja en el GDP y riesgo de más baja y una recesión tiene un impacto en el consumo de energía y consumo de gas. Nuestra expectación para este año es una contracción del mercado como en comparación con el año pasado, o 20.000 millones metros cúbicos menos que el año pasado. Esto es un caso formidable de recuperación de 4.5% en aumento de 2020 luego del impacto de la pandemia en el 2020. Como pueden ver aquí, la gran cantidad de los impactos negativos viene de Europa. Mucho tiene que ver con temperaturas, que es la contribución negativa, residencial y comercial, con un inicio del año un poco más templado en comparación con el año pasado, una contribución negativa de otros sectores, la industria, debido a menos actividades industriales y costos más elevados. En otras regiones, en América Central y Sur, verán contribuciones negativas al consumo de gas. Esto es debido a la baja en gas para la generación de energía. Como yo mencioné anteriormente, volveremos a condiciones más híbridas y menos necesidad de generación térmico. Es un crecimiento negativo esperado para este año, pero hay más potencial de más reducción si la provisión de gas de Rusia es impactado aún más. Si vamos ahora a la siguiente diapositiva, muchas gracias. Este es una revisión de la evolución de los últimos 3 años
los siguientes 13 años. El mensaje principal es esta baja en la contracción del mercado del 2022. No esperamos que sea solo una ocasión. Esperamos que tenga repercusiones más largas en el mercado global debido a los costos elevados, debido al el LNG limitado, entrega del LNG, capacidad de exportación para ser entregados en los siguientes 3 años. Estamos siguiendo de un ambiente donde estábamos prediciendo para el año pasado. Pueden ver a mano derecha. Esperamos 1.5% de crecimiento para los siguientes años, a más que 1.5, a 0.5, casi un tercio del crecimiento promedio. La siguiente diapositiva. Este es un resumen de la evolución del crecimiento esperado para los siguientes 3 años. A mano derecha, una contribución por año. Esperamos ver contribuciones negativas, una recuperación progresiva en los siguientes años y 2025 al final de la predicción, que tendrá la mitad del total de la contribución neta, donde se espera el progreso, que bajará la tensión a nivel de la provisión. En cuanto a la contribución sectorial, es la parte central. Hay contribución de la industria, el sector de industria, 60%, que vendrá del consumo industrial, que por supuesto pone más riesgo esta predicción en caso de la baja economía, especialmente en Asia, que nos lleva a la al tercer cuadro. La mitad de este incremento viene del mercado asiático, que está muy expuesto debido al el GDP, cambio de del GDP en el componente industrial y la disponibilidad de provisiones y mucha competencia para LNG flexible con Europa. Algo que debemos mencionar antes de ir a la siguiente diapositiva, un punto que debemos mencionar es que hemos reducido de forma significativa nuestra predicción para gas for the 21 to 24 period, but having slower growth in gas demand doesn't mean that the energy transition is expected to go faster. So on this figure, you see the contributions of the different drivers of demand, and in light blue from last year's forecast and dark blue from this year's forecast. And this 60% decline in gas demand growth is primarily driven by lower GDP and lower switching away from coal and from oil to gas. The, so to speak, positive drivers of lower gas consumption that are switching away from gas to renewables and higher efficiency only. Las renovables en alta eficiencia solo son responsables del 20% de esa revisión. El 80% viene de actividad eólica y otros factores del precio del gas que desincentivaron, digamos, el alejarse de, digamos, los combustibles fósiles y el carbón. Básicamente todos estos mercados establecidos son responsables del 50% de esa revisión tendiendo a la baja, y eso significa que alrededor del 50% de la disminución viene de mercados, aún mercados emergentes, donde el gas tiene un aporte inmediato positivo a cambiarse a producir el contenido de carbono de la producción energética. Ahora, si vamos hacia una vista del el suministro o la oferta, estimamos que, que hubo un incremento de este porcentaje el año pasado, pero aún afectado por una serie de interrupciones planeadas y no planeadas en varios países productores y exportadores. Digamos, este ajuste de mercado que se vio el año pasado
fue exacerbado más allá por una caída en el suministro en Europa, la reducción de la producción y capacidad de transporte. Hubo una disminución leve de la producción, ya que la caída esperada en las exportaciones rusas no va a ser completamente compensado por digamos, la capacidad de suministro de otras regiones. En términos de un crecimiento a medio plazo, como ven en estas cifras, es muy modesto, ha sido concentrado especialmente para las exportaciones LNG en el Medio Oriente, en este caso, especialmente de Qatar, especialmente para el mercado doméstico. El siguiente diapositiva, por favor. Es un visto del global, las importaciones LNG va a llegar hasta 600.000 millones metros cúbicos hasta 2025, que corresponde a un crecimiento anual de un poco menos del 4% para los siguientes 3 años. Eso es menos de lo que hemos visto el año pasado, 6%, y aún más que el promedio de 7% que se observó en el mercado en los últimos 5 años. El crecimiento en la demanda es empujado por Europa, especialmente a corto plazo, este año, el siguiente año, como el continente trata de reducir su dependencia del gas de Rusia. Como resultado, Europa cuenta por más del 60% del crecimiento neto en esta predicción. En el lado de las provisiones, el crecimiento es dominado por Norteamérica, que es, por supuesto, va a aumentar su producción de LNG hasta un 50% hasta 2025. Con eso, yo voy a dar la plataforma, el piso, para explicarles más detalles sobre los hallazgos de Europa como epicentro del actual crisis. Gracias, John Baptiste, y muy buenos días. Mi nombre es Gargay Mona. Soy analista de gas del IEA y como se mencionó por nuestro director ejecutivo y nuestro señor Kesemori, Europa en realidad está tomando el lugar principal en lo que tiene que ver con el desarrollo de mercados de gas. Los eventos en Europa tienen repercusiones en el mercado global de energía y está impactando regiones que están geográficamente lejos de Europa. Pero al analizar el impacto de los flujos, el crisis, estamos viviendo en un mercado de gas y quisiéramos ofrecerles una perspectiva de qué es lo que está pasando actualmente en el mercado de gas y qué desarrollos puede tener a futuro. Esta diapositiva nos muestra la evolución de el cuadro de producción de gas. El punto principal aquí, a mano izquierda, Rusia, las provisiones han caído por más o menos un tercio al ODC Europa. Y esto ha sido donde hemos visto flujos que han bajado hasta 40% en la primera mitad del año en comparación con 2021. Otras proveedores han estado aumentando en sus entregas a Europa y Nigeria ha aumentado sus provisiones en la línea de tubería. Este sistema y debido a las provisiones de Libia, nosotros hemos visto que en todo
las provisiones de gas a Europa han bajado este año. Al analizar Noruega, nosotros vemos que han aumentado sus provisiones, su entrega de gas a Europa a su capacidad máxima, pero ha sido más LNG quien han hecho el trabajo duro debido a las bajas de flujo de gas de Rusia. En la primera mitad del año vimos que el flujo de LNG en Europa ha aumentado por casi 60% y llegado a un nivel nunca antes visto para este tiempo. Y esto ha sido permitido por las provisiones flexibles de Estados Unidos, que es 3/4 del incremento a Europa, y han solidificado su posición como el proveedor de energía principal en Europa. Si nosotros quisiéramos notar que en junio 2022, por la primera vez en la historia, la energía de Estados Unidos sobrepasó las entregas en tubo de Rusia. Como podemos ver aquí en este gráfico, esto ha sido empujado por las reducciones de provisiones de Rusia por el sistema de tubo. Y cuando nosotros analizamos los desarrollos, lo que ha sucedido en julio, pensamos que esto puede repetirse porque las entregas por tubo de Rusia a la Unión Europea puede ser aún más reducido en julio debido al mantenimiento que empezó hoy día en la tubería y durará hasta el 21 de julio. Yo también quisiera notar que hoy, mientras hablamos, la tubería de Rusia hacia la Unión bajó a 70 millones metros cúbicos. Esto es el flujo diario más bajo que hemos visto en nuestros registros. Esto es más bajo que los flujos en 2009, donde se redujo las provisiones por Ucrania. Y para tener un poco de perspectiva, el año pasado el porcentaje diario de Rusia era 380 metros cúbicos. Ahora estamos en 70 millones de metros cúbicos. Es extremadamente bajo y pone mucha presión en el mercado de gas de Europa. Y por supuesto, este empuje de Europa a los mercados globales llevó a una reconfiguración de los flujos globales. Y esto ha sido muy bien explicado por mi colega John Baptiste. Entonces, no quisiera pasar mucho tiempo en esta diapositiva. Esto solo para recalcar que el crecimiento no hubiera sido suficiente para llegar a toda la demanda de la Unión Europea y Turquía y el Reino Unido. Ha habido la necesidad de redireccionar los flujos de energía a otras regiones. Uno de ellos es el Pacífico Asiático, donde hemos visto que el flujo de entrada ha caído por 7.5%. Pero quisiéramos también notar que las importaciones de energía a América del Centro y América del Sur han sido factores para más flujo de entrada a Europa. Y un punto que tenemos que mencionar es que estamos viviendo en mercados donde se consume cada vez más productos de gas. Al analizar las dinámicas de costo, esta dispositiva muestra la correlación entre el TTF, que es
el punto máximo de costo en Europa y el índice de costo en América Central y Sur, desarrollado por agencias apoyadores de costo. Esto nos muestra que los dos están conectados y los precios, el ambiente de costos altos tiene una repercusión en costo de energía importada por América del Central y América del Sur, especialmente los que tienen más exposición, están más expuestos al mercado de gas. Ahora, volviendo a Europa, y esta diapositiva nos muestra que este ambiente de costo elevado tiene un impacto en la demanda en Europa. Nosotros estimamos que en la primera mitad de 2022, el OECD han caído por la demanda, ha caído de 9 a 10%, y esto ha sido empujado por otros sectores que enfáticamente en el sector comercial, donde hemos visto una baja en 12%. Esto es porque las mejores condiciones han sido en comparación con 2021, pero un promotor de esto en la demanda del gas es la más bajo grado de actividades industriales. Estimamos que el consumo de gas industrial ha caído por al menos 10%. Esto es un estimado muy conservador. Vemos que este costo muy elevado están sofocando la economía europea. En todo el año, estimamos que al menos en Europa la demanda de gas bajará hasta 9%, pero hay otros riesgos a esta predicción. Y como se mencionó por nuestro director ejecutivo, quien mencionó la demanda de gas, es un tema cada vez más hablado en Europa y hay el riesgo de que esto pasará en los siguientes meses. Ahora, siguiendo estos desarrollos, nosotros quisiéramos analizar a término medio las consideraciones y para tener un análisis más cuidadoso de Europa y Rusia y el intercambio de gas, que ha sido gran parte del cuadro de provisión de gas. Este gráfico nos muestra la porción del gas de Rusia en total en Europa desde el 2001. Lo que resalta aquí es que durante los 2001-2010, la porción de Rusia fue muy estable y era más o menos alrededor del 30%. Y hasta en ese tiempo, nuestro economista principal, Perry llamó a la necesidad de diversificar el gas de Rusia. Y esto nos lleva hasta 2004. Y desde ahí han habido algunas banderas rojas. Ha habido reducciones de Ucrania en 2006 y 2009 durante el invierno, cuando la época de alta demanda para el gas europeo. Pero la mayoría de esto fue la anexación de Rusia en Crimea en 2014. A pesar de estas banderas rojas, la Unión Europea, su dependencia del gas de Rusia ha aumentado de forma significativa desde el 2010 y eso ha sido empujado por la baja producción de gas doméstico
en la Unión Europea, que ha caído por 2/3 desde el 2010. Debido a eso, la importación de gas llegó hasta 47% en 2019 y desde ahí ha ido bajando en 2021. El porcentaje de gas de Rusia estaba en 40%, pero ha sido debido a la conducta de gas de retener las provisiones de gas y creando un ambiente en el mercado de gas europeo. Y esto, por supuesto, llevó a los niveles de costo tan elevados. Y estamos analizando ahora las dinámicas de mercado de 2022 y estimamos que si los flujos de gas por Ucrania quedan al mismo nivel que hemos visto la segunda mitad de junio, veremos que el porcentaje de Rusia bajará a 25% en 2022. Esto sería el nivel más bajo en las últimas 2 décadas. Al analizar el término medio, hay 2 casos. Uno lo llamamos el caso base, donde podríamos ver el porcentaje del gas europeo bajando hasta 20% hasta 2025. Pero también vemos que hay un empuje político muy fuerte, la posibilidad de acelerar el dejar atrás el uso del gas ruso puede bajar hasta menos de 10% hasta el 2025. Esta diapositiva muestra los bloques constructores de este caso acelerado. Tomando en consideración brevemente, creo que vamos a tener que ir al panel regional. Sí, muchas gracias. Tomando en consideración el tiempo limitado que tenemos, Kisia, el mensaje clave en esta diapositiva es que el caso acelerado no requiere más provisión de energía del mercado global. De hecho, el mensaje principal es que con menos exigencia, y esto puede ser a usar renovables, de estándares eficientes de energía y el aumento de y al alejar el gas de Europa nos puede proveer con poco a poco dejar de usar el gas ruso hasta 2025. Y la última diapositiva, en cuanto a las implicaciones de Rusia en sí mismo, nuevamente tomando en consideración el tiempo limitado que tenemos, yo creo que el mensaje principal de esta diapositiva es que tomaría por lo menos una década para que Rusia desarrolle mercados en Asia que podrían reemplazar el mercado europeo en términos de volúmenes. Y como fue recalcado en mano derecha, algunos de estos productos aún son tentativos. Y nuestra predicción, nosotros no vemos que energía ártica va a ser comisionado hasta 2025, como ha sido anunciado previamente, porque el régimen de sanciones actuales y el acceso a mercados capitales podría hacer esto imposible. Entonces, nosotros, de forma tentativa, ponemos
más allá del 2025. El otro componente es el poder de Siberia, de un sistema de tubería que tendría una capacidad de 50 a 1.000 millones metros cúbicos y conectaría los campos mejores de Siberia a los mercados de China. Y eso ha sido desarrollado y puesto en favor por al menos una década. Y hasta ahora no ha habido provisiones de gas con el mercado chino y los consumidores. Y como tal, este proyecto es muy tentativo aún. Y aún según la línea de tiempo, podría llegar a funcionar en el 2027, 2028. Aún pensamos que es una vista bastante optimista, pero decidimos incluirlo en este reporte. Quisiera ahora agradecerles por su atención y doy la palabra a mi colega, John Dubai, para sus comentarios de conclusión. Muchas gracias. Muchas gracias. De forma muy breve, yo creo que el mensaje principal es que la presión en la provisión de gas pone mucha incertidumbre en la evolución de los mercados. Y aunque los mercados de América del Sur y América del Central no están tan expuestos en términos de volúmenes, el rol de los impuestos de LG hay que garantizar el equilibrio, sea para sistemas de energía o para necesidades de calentamiento. La resiliencia es una preocupación principal para compradores y para vendedores. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, JB, por este detalle y este resumen comprensivo de los desarrollos globales. Sin más, quisiera ahora dar la palabra al secretario ejecutivo de la organización, Alfonso Blanco, y también nuestros panelistas para la discusión de la implicación para la región Latinoamérica. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias. Es un placer estar aquí. Gracias al director ejecutivo Sharon por esta introducción. Yo sé que el IEA y su equipo, este panel, será manejado en español. Yo voy a cambiar a español para la moderación del panel. Muchas gracias. Hacer un fuerte saludo a Joer y a Alejandra por haber coordinado este panel, y es realmente un placer para OLADE estar moderando este oportuno panel de discusión sobre la situación del gas natural en nuestra región, con el panorama general de lo que está sucediendo a nivel global, con este brillante aporte de la Agencia Internacional de Energía en tal sentido. Y quiero dar una breve introducción de lo que es el gas natural y lo que representa el gas natural en América Latina y el Caribe. En términos de energía primaria, estamos hablando que el gas natural representa el 33% de la oferta de energía primaria de toda América Latina y el Caribe. Y esto es parte también de lo que yo denomino el ADN del sector energético de nuestra región, que tiene una constitución de bajas emisiones de carbono comparativamente con el resto del mundo, porque tenemos una alta participación del gas natural y una baja participación del carbón mineral como fuente de energía primaria en nuestra región. Por lo tanto, el gas natural
es un energético fundamental para el desarrollo de nuestras economías y tenemos mercados que están fuertemente desarrollados en base al gas natural, ya sea para la producción de electricidad, pero también como un combustible fundamental en la industria y en otros sectores de nuestra economía. Y acá en este panel tenemos la participación de países clave en los mercados de gas natural de nuestra región. Tenemos la participación aparte de las principales economías de nuestra región que están avanzando de forma sustancial en el desarrollo del gas natural como un componente del sector energético, pero también como algo que denominamos el combustible de las transiciones energéticas, aquel combustible que va a acompañar una mayor penetración de energías intermitentes en nuestra matriz energética y por lo tanto el gas natural es parte fundamental de ese desarrollo. Así que al panel le doy la bienvenida a Maggie Videla, subsecretaria de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía de Argentina. Bienvenida Maggie. No voy a estar leyendo los currículums ya que estamos un poco retrasados de tiempo y prefiero utilizar el tiempo lo más posible en la discusión. Bienvenida Maggie. Le doy la bienvenida a Sara Vélez, Cuantas, director de Petróleo y Gas del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Bienvenida Sara a este panel. A Fernando Matsumoto, Deputy Director y Coordinador General para Infraestructura y Logística de Gas Natural del Departamento de Minas y Energía de Brasil. Bienvenido Fernando. Y tenemos la participación de María José Rebeco Arenas, de Chile, jefa de la División de Combustibles y Nuevos Energéticos del Ministerio de Energía de Chile. Así que bienvenidos a todos a este panel. Es realmente para mí un gusto estar en contacto con ustedes y en este diálogo que entiendo, como decía, es tremendamente oportuno para la discusión. Y hay algo que del informe de la Agencia Internacional de Energía surge como una primera pregunta general para cada uno de ustedes como responsables del área del desarrollo del gas natural en nuestra región. Y es cómo esta situación global de abastecimiento de gas, fundamentalmente sustentada por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y la gran escalada de precios que se ha dado fundamentalmente en los mercados de gas natural licuado, ha afectado a cada uno de los respectivos mercados de nuestra región, y cómo también algo que estaba presente en el informe de la Agencia Internacional de Energía, que ha existido un impacto a nivel de precios de gas natural licuado, pero también tenemos que tener presente que mucho del abastecimiento de gas natural en nuestra región está fuertemente basado por la oferta doméstica y por las interconexiones a nivel de los países. Por lo tanto, también tenemos que tener ese componente de análisis dentro de lo que es el impacto de esta crisis de abastecimiento global, sustentada en el conflicto bélico a nivel de Rusia y Ucrania, y cómo lo estamos observando. Hay fundamentalmente elementos que inciden, por ejemplo, la infraestructura de regasificación flotante, que empieza a movilizarse para aquellas regiones que están más calientes con respecto al conflicto. Entonces, ese tipo de análisis creo que es una pregunta oportuna para abrir la discusión. Así que, Maggie, si te parece, empezaríamos con la visión desde el lado de Argentina. Fundamentalmente también tratar de que podamos respetar los tiempos para que tengamos la discusión lo más rica posible. Adelante, Maggie, un gusto tenerte acá y saludarte. Bueno, buenos días a todos. La verdad que muchas gracias a la Agencia Internacional de
la Energía, por la invitación. Es un placer estar formando parte de este panel y bueno, también muchas gracias, Alfonso, ya nos conocemos. Para nosotros y para mí en particular, que seas el moderador de este panel es ante todo un evento que marca y que nos da la posibilidad de venir y de exponer. Te digo que estuvimos el fin de semana tratando de analizar y de traer la mayor información posible, entendiendo la importancia de este panel, ¿no? Nosotros en particular tenemos una situación diferente de la que se planteaba, la gente de Europa, los técnicos de Europa, de la agencia, y como vos bien mencionabas recién, América Latina y el Caribe tiene en su matriz energética primaria un 33% del componente gas. Argentina tiene más de un 50% de su matriz energética primaria, y evidentemente nuestra situación es una situación no de empoderamiento, pero que al menos nos planta diferente frente a la situación global del abastecimiento del gas natural. ¿Cuál es Argentina, teniendo en cuenta que es la segunda reserva, posee la segunda reserva mundial de recursos no convencionales? Esto también se traslada a las reservas de gas natural. Evidentemente es un dato importantísimo, pero estamos hablando de reservas. El gas hay que sacarlo de los yacimientos. En el año 2020 se puso en marcha el denominado Plan Gasar, que justamente tiene esa intención y lo ha logrado a través de un decreto de nuestro presidente y nuestra vicepresidenta. Lo que se hizo fue plantear justamente el avanzar, si bien ya se venía trabajando en el yacimiento Vaca Muerta y en extraer en sus recursos, puntualmente el gas, lo que se dio fue un poco de mayor precisión y previsibilidad. Se venía con un declino a nivel global de la producción de gas en nuestro país, y lo que se hizo a la fecha es revertir ese declino y de hecho incrementar la producción de gas natural en aproximadamente un 12%. Ustedes deben saber que a nivel país, Argentina produce alrededor, más o menos promedio, entre el 80 y el 90%, 80-85% del gas natural que consume. La diferencia está dada fundamentalmente, está bien marcada la estacionalidad en el invierno por la importación de GNL y por la importación de gas natural que tenemos en el norte con Bolivia, del vecino país de Bolivia, que representan entre el 2020, 21 y 22 hemos tenido porcentajes diferentes, ha ido variando, pero básicamente el GNL pasó el 2020 4,5%, tuvimos importaciones en el 2021 del 9% y llevamos en este momento un 3% de nuestra demanda total, ¿no? En cuanto a Bolivia, las importaciones de gas natural vienen menguando porque esto también acompaña el inconveniente geológico que tiene esta cuenca, que está en declino, es una cuenca depletada que coincide con nuestra cuenca del NOA, que llamamos nosotros, y que frente a este declino, obviamente, el Plan Gas vino a tratar de suplir este declino, a tratar de disminuir estas importaciones que tenemos en invierno de GNL y asimismo a disminuir las importaciones de líquidos.
¿Qué pasó con esta debacle ocasionado por el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia? Se ha visto afectada la necesidad de este GNL importado, se ha visto incrementado. Nosotros el año pasado importamos GNL por un valor anualizado de unos $1.000 millones, y hoy con los tenders que hemos ya contratados hasta agosto, inclusive, estamos hablando de unos $3.000 millones más o menos. Monedas más, monedas menos. Es decir, este es un inconveniente para nuestro equilibrio fiscal, que estamos tratando justamente de eliminar subsidios energéticos o de al menos disminuirlos. Esto lo que ha hecho es incrementarlos, ¿no?, en el año 2022. Esto es más o menos lo que ha ocasionado el conflicto bélico, la estallida que ha habido en los commodities y en el GNL y en el gasoil. Nosotros somos un país dependiente del GNL y de importaciones de líquidos, que llamamos nosotros, de combustibles, tanto gasoil como fuel oil, para nuestro parque térmico, y el GNL puntualmente, por la marcada estacionalidad que ya mencionaba, se da entre los meses de invierno. Esto es mayo, de mayo a agosto. Necesitamos estas importaciones para cubrir nuestra demanda. Este es el inconveniente que hemos tenido, pero se ha visto morigerado con el plan gas, el plan GASAR, que supo traer esta previsibilidad y esta reversión del declino que teníamos en la producción, al margen de que tenemos la segunda reserva mundial de recursos no convencionales. Como bien mencionaba, el recurso hay que extraerlo, ¿no? Sí, claramente expuesta la situación de Argentina y el rol que tiene en Argentina el gas natural, y fundamentalmente también las perspectivas que después vamos a hablar un poco más en profundidad, que tiene el desarrollo de Vaca Muerta en un contexto de previsión de precios altos también a nivel del gas natural, que posiblemente en escenarios de bajos precios, el desarrollo de Vaca Muerta se vio un poco dilatado por ese proceso de bajos precios del petróleo, pero después hablemoslo un poco más en profundidad. Fernando, un gusto recibirte. Espero que podamos comunicarnos sin ningún tipo de inconvenientes en español. Pero la situación de Brasil es bastante distinta en el contexto de lo que es abastecimiento y lo que es el desarrollo interno de las propias reservas de gas natural. Y también con una fuerte importación a nivel de gas natural licuado. Contanos un poco cómo está viviendo Brasil este contexto internacional de altos precios para el GNL, y cómo esto se enmarca en el desarrollo del mercado del gas natural en Brasil, con un incremento también de su propia producción. Prefere que eu fale em português ou inglês? Pode ser português? Português sem problema. Para mim. Dá para entender? Bom, obrigado aí. Sorry, we have interpretation English, Spanish. Perdón, tenemos Spanish. interpretación español-inglés, entonces tal vez si puede hablar en inglés sería mejor. Ok, buenas tardes y gracias a la IEA por invitarme a este evento. Bueno, Brasil tiene importaciones de Bolivia, digamos en 8 millones de metros cúbicos por día, y de otros lugares.
Nuestra energía, alrededor de 6 a 60, 70% del consumo de gas natural es suministrado por producción doméstica o local. Alrededor de un 20 a 30% del gas viene de Bolivia y alrededor del 10% de la energía. La energía da flexibilidad operativa al sistema y el monitoreo, digamos, de la electricidad, de la generación de electricidad. En relación con el consumo, alrededor del 50% se origina en el sector industrial, 35 a 40% para la generación de electricidad y el resto, digamos, para la parte de agricultura. Este año, debido a la estación lluviosa, esperamos menos, digamos, consumo en las plantas hidroeléctricas y termoeléctricas comparado con el año pasado, que fue el año de sequía, el año de mayor sequía en los últimos, no sé, 10 años, donde hubo una, digamos, disminución significativa de la producción. Ahora, el proveedor principal de gas natural en Brasil es Petrobras, quien tiene un portafolio de producción doméstica de gas boliviano y de importaciones de GNL. Entonces, a pesar, digamos, el desafío aquí son los precios más altos. Los precios domésticos aún no se han salido, digamos, del rango de los precios globales. Solo para mencionar la infraestructura de gas natural en Brasil, tenemos 3 terminales de gas natural que se conectan al sistema de transporte nacional y otras 2 terminales que se conectan directamente a las hidroeléctricas o plantas hidroeléctricas. Tenemos por lo menos 3 terminales más que se están construyendo. Una de ellas conectada al sistema de transporte nacional. Digamos, ese es el escenario en Brasil. Muchas gracias, Fernando. Nuevamente una situación expresada que está bastante en línea de una no muy elevada dependencia del gas natural licuado en lo que es la oferta interna de energía. Y en el caso de Brasil, no es, este año la previsión de buenas lluvias también modifica sustancialmente lo que hubiera ocurrido si esto se hubiera dado el año pasado con una de las peores crisis hídricas que ha enfrentado Brasil en los últimos tiempos. Muchas gracias, Fernando, por el aporte. Sara, continuemos contigo. ¿Cuál es la situación en Colombia, que también es un país con producción interna de gas natural y con una alta participación dentro de la matriz energética del gas natural en lo que es la economía colombiana? Buenos días. Bueno, muchas gracias primero que nada como por la invitación a participar en este panel. Alfonso, gracias por la pregunta. Como lo mencionas, pues Colombia no es un país exportador de gas y nuestras importaciones son muy pequeñas. No alcanzan sino al 2% más o menos anual, y este 2% está destinado como un respaldo al mercado eléctrico, ¿sí? Para generación, pues, de energía eléctrica. Entonces, y adicionalmente, por ser un país de trópico, pues no estamos expuestos tampoco a estos cambios en invierno y que, por tanto, su demanda va aumentando. Esta situación hace que el precio en Colombia se forme localmente. No dependemos, pues, del cambio internacional o de las coyunturas internacionales, y estos precios, pues, son pactados en contratos de mediano y largo plazo con una indexación muy estable, dependiendo de las condiciones internacionales y del IPP de Estados Unidos, que es como se indexa en su mayoría los contratos en nuestro país. Sin embargo, lo que sí hemos visto es que con las recientes proyecciones que tenemos en nuestro país,
vamos a perder esa autosuficiencia si no agregamos más reservas en el mediano plazo. Este mediano plazo lo estamos viendo hacia el 2026 y ese será el momento en el que ya nos tendremos que abrir de alguna forma a ese mercado internacional y tendremos que aprovechar pues la coyuntura que tenemos hoy para un diseño adecuado de políticas y de regulación que de alguna forma nos ayude como a mitigar este tipo de volatilidades en el mercado internacional. Adicionalmente, pues lo que vemos también en la coyuntura actual del mercado internacional de gas natural es que la infraestructura, ¿cierto? Los costos y los tiempos de infraestructura como las FSRU están tardando un poco más, están un poco más difíciles de conseguir y con nuestra pérdida de autosuficiencia nosotros estamos teniendo un plan de abastecimiento en el cual vamos a requerir una terminal de importación en el Pacífico de nuestro país. Entonces, estamos a tiempo, por supuesto, pero tendremos que prever que esos tiempos de esas FSRU pueden tomar un poco más que lo que veníamos observando antes de esta coyuntura. Muchas gracias, Sara, y muy interesante este punto de lo que es la hasta el momento autosuficiencia, pero que de alguna forma hay que acompañar esa autosuficiencia en un país que también se está moviendo como Colombia en una línea muy fuerte en lo que es la incorporación de energías renovables como parte del portafolio energético, y después si querés profundicemos con algún aspecto de eso. Bueno, María José, te dejo al final, fundamentalmente porque salimos de 3 países que tienen producción interna y nos movemos a un país que ha desarrollado una capacidad de regasificación muy importante, que adicionalmente está interconectado con Argentina fuertemente, que no se utiliza esa capacidad de interconexión al máximo de su potencialidad, pero que sin embargo con el desarrollo de Vaca Muerta también se han incrementado y se han retomado los intercambios entre Argentina y Chile. Entonces tenemos un país que tiene una fuerte capacidad de regasificación instalada, pero que está retomando de forma consistente lo que son las importaciones de gas natural desde Argentina. Así que con este preámbulo te damos el espacio para que nos expongas cuál es la situación que enfrenta Chile, un importante importador de la región de gas natural. Muchas gracias, Alfonso, gracias por la invitación a la agencia. Bien, como tú dices, Chile es un país absolutamente importador de todos sus energéticos, de todos sus combustibles fósiles, también del gas. En el caso de Chile, el 14% de nuestra matriz primaria se abastece en función del gas natural, mayormente gas natural licuado. Y como bien dices también, ¿cierto? Tenemos una interconexión muy profunda, gasífera con Argentina, que en los últimos años ha ido aumentando su intercambio a raíz del Plan 2020 AR que dice Maggi, y hemos fortalecido, yo te diría, en los últimos meses, a raíz de la visita de nuestro presidente a Argentina y del compromiso que ambos presidentes establecieron de ir resolviendo la necesaria interconexión, ¿cierto?, de nuestros países en términos de suministros energéticos más estables. Independientemente de eso, nosotros importamos a través de nuestros terminales gasíferos el 80% de nuestras necesidades de consumo de gas natural. Y a raíz de la coyuntura internacional, ¿cierto? Lo que nosotros hemos visto en términos generales es un muy acotado impacto en los precios internos nuestros, básicamente porque el desarrollo de todos estos terminales gasíferos, de todos estos terminales de regasificación, digo, hace ya más de 15 años, obligó a tener contratos de largo plazo que hasta el momento han funcionado de manera bastante estable y hemos tenido precios bastante estables en nuestro consumo interno.
Te diría que también eso se debe a que en los últimos 15 años Chile ha estado fuertemente preocupado de diversificar su matriz eléctrica hacia un consumo más renovable, por lo tanto los desarrollos de consumo de gas se han visto un poco estancados debido a estos desarrollos, ¿cierto?, de estas otras matrices energéticas. Y por lo tanto hemos tenido consumos estables y estos contratos de largo plazo han permitido también mantener en esta coyuntura específica estos precios de manera bastante acotados en términos de lo que estamos viendo en Europa y en otras partes del mundo. Lo que sí vemos con buenos ojos, y como también lo han nombrado todos, esta posibilidad, ¿cierto?, de que, o esta definición de que el gas natural es el combustible para nuestros países de la transición energética, y dado que Chile está en un fuerte plan de sacar el carbón de su matriz eléctrica al menos, vemos que va a ser el gas natural probablemente nuestro driver de desarrollo para los próximos años en términos de generación eléctrica, en lo que se pueda, y en la transición, ¿cierto?, del sector industrial, que es el que no ha transicionado a esos combustibles distintos en los últimos años. Así que eso por nuestro lado. Muy interesantes muchos de los puntos que planteabas. Primero, los contratos de largo plazo de abastecimiento para tratar de blindar lo que es el impacto de los mercados de corto plazo. Eso me parece que son elementos clave que no solamente se están viendo en nuestra región como una fortaleza únicamente en la parte de gas natural, sino que también los contratos de largo plazo de abastecimiento de renovables con precio fijado también le están dando una buena estabilidad a América Latina y el Caribe. Y para cerrar este punto, creo que lo que estamos expresando en la situación de los cuatro países, claramente el impacto de la crisis de abastecimiento internacional existe en nuestra región, pero por muchas aristas, por lo que representa el mercado doméstico y el abastecimiento doméstico y lo que es los mecanismos de indexación, terminan blindando a nuestra región y convirtiéndolo de alguna forma en un oasis en el medio de un desierto bastante inhóspito que se está observando a nivel global en estos términos. Así que creo que las cuatro intervenciones de alguna forma refuerzan este buen concepto que posiciona a nuestra región de forma favorable en un contexto adverso. Ahora vayamos a los aspectos específicos de cada país, porque queremos saber qué es lo que está sucediendo. Empecemos nuevamente por Maggie, y no podemos dejar de hablar del rol que tiene Vaca Muerta. Vaca Muerta de alguna forma como gran reserva en desarrollo tiene un potencial enorme, y no solamente tiene un potencial enorme para lo que es la integración energética regional y darle seguridad de abastecimiento a toda nuestra región, sino también con un potencial exportador en tal sentido, y efectivamente para el abastecimiento del mercado interno. Pero contanos en qué nivel de avance y cuáles son los cuellos de botella que tiene el desarrollo de Vaca Muerta, que en algún momento te escuché decir que hubiera sido muy interesante tener Vaca Muerta 100% operativo en esta situación de abastecimiento global actual. Sí, a ver, evidentemente Vaca Muerta, y de la mano de la política que marca el Plan Gasar, ¿sí?, del año que se puso en marcha en diciembre del 2020, ha logrado, en realidad a nivel país, se ha logrado revertir el declino que teníamos en materia de gas natural, y ahora estamos llegando, de hecho, en el mes de mayo, junio, hemos tenido producciones récord a nivel país, y también fundamentalmente respaldadas por los volúmenes de gas natural que
de gas natural no convencional que se están dando en Vaca Muerta, puntualmente en Vaca Muerta. Creo que hemos tenido días de tener 135 millones de metros cúbicos de producción, donde más de 70 millones correspondían al yacimiento puntual de Vaca Muerta, ¿no? Evidentemente esto es altamente positivo, pero nos plantea frente al segundo paso que hay que dar, que es avanzar en materia de infraestructura. Nuestro país tiene una red de infraestructura de transporte de gas natural amplia, que se desarrolla desde todas sus cuencas. Nosotros tenemos desde cuencas offshore en el sur de nuestro país hacia los grandes centros de consumo que evidentemente se encuentran en la zona de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires y el litoral, donde están las centrales de ciclo combinado también. Y tenemos gasoductos, 4 o 5 grandes gasoductos que llevan el gas a los centros de consumo, ¿no? Tenemos desde el norte lo que viene desde Bolivia, y desde la zona puntual de Vaca Muerta tenemos tres gasoductos que en estos momentos están con su máxima presión operativa. Digamos, están topeados, están, como quiera llamarle, están llenos de gas. Los productores están cumpliendo con el compromiso del Plan Gas y están generando también excedentes de volumen, por eso nos permite mantener exportaciones interrumpibles hacia el vecino país de Chile. Inclusive nos dio la posibilidad de, como bien mencionaba recién María José, de que los presidentes firmen compromisos y tengamos desde el 1 de junio exportaciones en firme, que esto no lo teníamos desde hace unos cuantos años, desde allá por el 2008, cuando se cortaron las exportaciones a Chile, en firme y con carácter permanente en invierno. En este momento nosotros tenemos 300.000 metros cúbicos por gas pacífico hacia la región de Biobío, entiendo que es María José, y esto arrancó el 1 de junio hasta fines de septiembre del 22, de manera ininterrumpida, y a esto se suman las exportaciones interrumpibles que hoy, justamente por estos excedentes de producción, por sobre el Plan Gas, y que al margen de que nuestros gasoductos están totalmente llenos, topeados, podamos exportar. Entonces estamos frente a este inconveniente de infraestructura, por llamarlo así. Nuestro gobierno ya diseñó un plan para ampliar esta infraestructura. Es un paquete de obras que se llama Transportar, fue aprobado a través de un decreto y tiene como su obra emblemática el gasoducto Néstor Kirchner, que está concebido en 2 etapas. En este momento ya la primera etapa, junto con una serie de obras complementarias del resto de los gasoductos, que consisten en una serie de loops y plantas, ampliación de capacidad de compresión, ya está en marcha la primera etapa. ¿Qué implica esto? Implica elevar en alrededor de unos 19-20 millones de metros cúbicos día la posibilidad de transportar gas natural desde la cuenca neuquina o Vaca Muerta hacia la zona de Buenos Aires, ¿sí? Y los centros de consumo en definitiva. El paquete de Transportar, con su primera y segunda etapa, apuntaron fundamentalmente, tiene como objetivo prioritario el tratar de atender este declino de la importación de gas de Bolivia, junto con el declino de nuestra cuenca NOA en el noroeste argentino. Tratar también de suplir las importaciones de GNL en su totalidad. Nosotros tenemos dos sitios, 2 puertos regasificadores en Escobar y en Bahía Blanca, que son los que hoy por hoy están activos recibiendo los barcos metaneros. Apuntamos a reemplazar estas importaciones y también a reemplazar, en la medida en que se pueda,
la idea es que sea total, las importaciones de combustible líquido para nuestras centrales de ciclo combinado. Asimismo, con estas 2 etapas finalizadas, la idea es reforzar la posibilidad de seguir exportando gas tanto a Chile como a los vecinos países, ¿no? A Uruguay, nosotros exportamos gas a Uruguay, a Montevideo, a través del gasoducto Cruz del Sur. Y también hay una serie de proyectos que se están analizando, planteando la posibilidad de reforzar exportaciones de gas natural a Brasil, ¿sí? A Brasil. Hay otros proyectos en materia de infraestructura, pero quizás lo podemos desarrollar en una siguiente pregunta. Pero en definitiva, el ítem que estamos atendiendo ahora desde nuestro gobierno y desde la Secretaría de Energía, con todas las áreas, es avanzar con la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, su primera etapa. De hecho, se abrieron los sobres para la licitación esta semana. Los tiempos dicen que para el próximo año estaría a mediados del próximo año, del 2023, y esto sigue, digamos, agregando valor a la posibilidad, a Vaca Muerta fundamentalmente, porque esto nos va a dar la posibilidad de extraer más fluido del que estamos sacando hoy, que ya de hecho es bastante, ¿sí? Sí, claramente el potencial de desarrollo es enorme y algo que yo siempre manifiesto, que los tiempos para la monetización de ciertos recursos en nuestra región empiezan a contar de forma, ya empieza a contar el reloj en tal sentido. Entonces tenemos que ser bastante rápidos en las acciones para monetizar esos recursos a nivel de la región. Fernando, Brasil recientemente realizó fuertes cambios a nivel regulatorio en los mercados de gas natural. ¿Cómo ves tú que de alguna forma se están dando las transformaciones en los mercados internos para hacer despegar también lo que es la demanda interna de gas natural y en mercados más abiertos? ¿Qué resultados se observan de este fuerte cambio regulatorio que llevó adelante Brasil en los últimos años? Thanks for the question. Gracias por la pregunta. En los últimos 2 años tuvimos la aprobación de la nueva ley de gas que aprueba el último marco del sector, digamos. Estuvo basado en la experiencia europea para el mercado de gas natural. La nueva legislación se aprobó después de una discusión amplia con todos los interesados y con, digamos, los exportadores. Se acordó, digamos, con todos los interesados. Ahora, la apertura de mercado en Brasil es un proceso que empezó hace unos años. Como se mencionó, desde 2019, Petrobras firmó un acuerdo estacional, digamos, como la autoridad brasileña, cuando la compañía, digamos, asumió un compromiso para esta apertura. Ahora, entre los compromisos, digamos, las compañías de transporte, digamos, accedieron a la flexibilidad en estos contratos de transporte y una negociación de terceros para acceder a plantas y, digamos, de extracción y de procesamiento. Ahora, esto puede resultar o resultó en enero de este año en varios productores adicionales a Petrobras que pudieran vender su gas natural a compañías de distribución y a los consumidores industriales. Esto por primera vez pudimos ver a los productores venderle a las compañías distribuidoras. Digamos, esto empezó la apertura. Y estos precios
se hicieron a través del sistema de transporte. Se implementó a través de ellos y considerando tal vez, digamos, otros productores que hicieran alianzas con compañías de distribución. Ahora, esperamos tener más consumidores industriales que vengan a, digamos, este mercado abierto para, digamos, beneficio de la competencia y también incluso otros países. El sistema de transporte con la nueva legislación de gas busca un sistema, un régimen de autorización con la creación de una nueva gasoducto que pueda, digamos, permitir recibir gas con la nueva legislación. Y si hay gas de Argentina, por ejemplo, es posible, digamos, construir un gasoducto y llegar a, digamos, ese empalme nacional. Creo que eso sería. Muchas gracias, Fernando. Sí, efectivamente lo que de alguna forma se observa de la estrategia de Brasil en el tema gas natural es esta necesidad de expansión del mercado interno, y en tal sentido lo que es los nuevos marcos regulatorios que dinamicen lo interno es un camino que de alguna forma en el mediano y en el largo plazo va a estar dando resultados profundos, tanto para el gas doméstico como para una seguridad de suministro a través de la integración regional. Sara, tú hablabas de el umbral prácticamente de lo que es la autoproducción, lo que está en la idea de Colombia de ampliar su abastecimiento a través de importación, pero la producción interna, ¿cuáles son las expectativas para ampliar y cuál es la idea y lo que está manejando Colombia para ampliar esta producción interna a nivel de exploración, a nivel de las distintas actividades en territorio colombiano? Claro, Alfonso. Pues Colombia, si bien, como lo mencioné ahorita, estamos viendo una pérdida de autosuficiencia en el 2026, pues no nos quedamos quietos porque el país tiene una proyección de reservas y una proyección de recursos bien interesante. Hemos tenido realmente una estrategia, podría decirse, muy activa en cuanto a la incorporación de producción de gas y pues de crudo también en el país. Nosotros el mes pasado incluso se publicó el índice de RP de reservas de Colombia, y pues tenemos una muy buena noticia, y es que pasamos de 7.7 años a 8 años. Eso parece no ser una diferencia muy grande, pero es importante resaltar que es la primera vez en 4 años que este índice crece en vez de crecer. Entonces, eso son muy buenas noticias porque lo que refleja es que nuestra política para el incremento de la producción local, de gas local, ha sido de alguna forma exitosa. ¿Qué hemos hecho? Pues varias acciones. Esto es un portafolio, esto no tiene una fórmula perfecta para el desarrollo. En primer lugar, pues la incorporación de reservas a través de recobro mejorado. El gobierno nacional, pues en el 2018, expedimos un incentivo que se llama un incentivo CERT, que es el incentivo de certificado de reembolso tributario. Esto básicamente, ¿qué hacía? Tratar de adelantar en el tiempo la incorporación de reservas, pues mediante, obviamente, incentivos tributarios. Y con esta política tuvimos el mayor índice de reposición de reservas, como ya lo mencioné, pues en ese último resultado. Adicionalmente, pues hemos hecho la promoción de la exploración de yacimientos convencionales,
con nuestra Agencia Nacional de Hidrocarburos entre el 19 y el 21. Hicimos una actualización del modelo contractual, hicimos un proceso competitivo de asignación de áreas y gracias a este proceso asignamos 69 nuevas áreas para la exploración de nuevos compromisos. Esto obviamente trae además unas inversiones importantes, estamos hablando de alrededor de unos 4.000 millones de dólares. Y de estos nuevos contratos, pues estamos estimando que el 51% pueden ser de gas natural. Y adicionalmente, tenemos una estrategia para el incentivo y los términos de exploración y producción de yacimientos costa afuera. Nuestros prospectivos de costa afuera son bien importantes. Hemos tenido una actualización en la regulación de seguridad contractual, regulatoria, jurídica para este tipo de yacimientos que se desarrollan en el offshore colombiano. Tenemos la campaña exploratoria que tenemos actualmente, están cercanas a 200 millones de dólares. Y en lo corrido, pues de lo que llevamos del gobierno, hemos suscrito 9 contratos costa afuera y estimamos que esto sumaría alrededor de 42.5 TCFs, un volumen que por supuesto es suficiente para atender la demanda nacional y de paso aprovechar el mercado internacional y cualquier otra oportunidad que tengamos de exportación. Y por último, pues no dejaría pasar la oportunidad para hablar de nuestros pilotos de yacimientos no convencionales, que pues nuestros pilotos por supuesto consisten en adelantar una investigación sobre el comportamiento de este tipo de yacimientos para que más adelante podamos pasar a un potencial comercialidad de este tipo de yacimientos basado en con una decisión informada y con evidencia una vez terminemos esa fase, digamos, de pilotos. Por supuesto, los yacimientos no convencionales, como ya lo han mencionado, tienen unos potenciales gigantes, pero bueno, pues ahí vamos en el camino con nuestros pilotos por ahora. Sí, esa era una pregunta que te iba a hacer, Sara, porque el tema de no convencionales en Colombia está en la discusión pública. En un momento llevamos gente desde OLADE a que también conocieran la experiencia argentina en no convencionales, entonces toda una comitiva de Colombia visitó Neuquén y fue una buena experiencia de intercambio y de diálogo técnico en tal sentido, y creo que ahí hay un potencial enorme. María José, Chile tiene una capacidad de regasificación ya instalada, que es relevante, es importante. Pero también, como tú lo decías, hay toda una estrategia del país de transitar a una descarbonización de su matriz energética con importantes recursos renovables. Bueno, ¿cómo se inserta esta capacidad en términos de infraestructura que está disponible dentro de lo que es la planificación sectorial de largo plazo? Y teniendo en cuenta también que la capacidad de regasificación se puede constituir como un canal también para la salida de distintos vectores energéticos en nuestra región. Contanos un poco esa visión del gas natural en Chile, no hoy, sino con una proyección ya más de largo plazo. Ok. Mira, te diría que hay algunas etapas, porque el gobierno entrante, que acaba de asumir su mandato en marzo de este año, ha estado revisando las políticas que se han desarrollado con anterioridad. Chile tiene hace ya más de 8 años, diría yo, el desarrollo de un proceso de actualizaciones de su política energética de largo plazo. Hubo una primero en la primera administración de la presidenta Bachelet, que se actualizó en la administración pasada,
Y esta política le asigna evidentemente al gas natural un rol relevante dentro de la transición energética que Chile se ha comprometido a cumplir, ¿cierto? De aquí al 2050 ser carbono neutral. Y esta actualización de la política es muy reciente, se actualizó hace un par de meses, ¿no? Entonces pareciera que es un discurso que hoy día todavía no tiene un correlato muy específico en términos de políticas para que uno pueda decir, ah, mira, sí, ¿cómo voy a hacer posible que efectivamente el gas natural sea el combustible de la transición? Pero ya hay algunos compromisos que ha adoptado el gobierno respecto específicamente del mercado del gas natural. Estamos en una discusión de un proyecto de ley a raíz de un análisis que hizo la Fiscalía Nacional Económica el año pasado respecto al funcionamiento del mercado del gas. Y que en ese informe, más allá de sus conclusiones respecto de la competencia o no que existe en los mercados, hacía varias recomendaciones respecto de cómo ir profundizando y mejorando el mercado de gas natural del país, y esas recomendaciones las estamos analizando para efectivamente hacer esta bajada más de políticas públicas, ¿no? De Chile, que es un país que consume gas natural y que importa su gas, ya sea de Estados Unidos, Trinidad y Tobago, específicamente del GNL, y de Argentina, que esperamos se profundice en los próximos años en nuestros intercambios. Necesitamos el desarrollo, ¿cierto?, del mercado interno, de las demandas, de la transición del sector industrial a un consumidor más profundo de gas natural. Y para eso estamos trabajando de manera inicial ahora en un proyecto de ley bastante profundo respecto a la modificación del mercado del gas que atañe a toda la cadena de suministro, no solamente la distribución de gas, que es una ley que se mandó hace poco al Congreso, sino que más bien también pensando en toda la cadena. Con la visión más de largo plazo de que efectivamente el gas se convierta en este combustible de la transición energética, que pueda ser el soporte también para la descarbonización del sector eléctrico, en el caso de la salida muy rápida de carbón que hemos tenido, pero también del desafío de la descarbonización de nuestro sector industrial. Que no se va a poder transformar a un consumidor de energía eléctrica, y en el caso del sur de Chile, que es fuertemente consumidor de leña, sobre todo en esta época de invierno, que también tenemos que trabajar en políticas que se desarrollen para que se electrifiquen esos consumos y los sectores industriales del sur se conviertan a gas natural. Muchas gracias, María José, y me das el preámbulo ideal para lo que es la última pregunta, que por temas de tiempo vamos a llevarla a un sí o un no, para cerrar el panel, porque ya me están reclamando que estamos pasados de tiempo. Un breve preámbulo. En la región hay 90 gigavatios instalados de carbón y de combustibles líquidos. Si pasáramos a gas natural, a centrales de ciclo combinado para la generación de electricidad de gas natural, el efecto en términos de reducción de gases de efecto invernadero es como sacar de la región 20 millones de autos de circulación. Entonces esto, siempre yo lo digo, tenemos que darle de alguna forma un valor tiempo a la reducción de emisiones. No es lo mismo proyectar una reducción de emisiones a partir de electrificación de la movilidad eléctrica en el 2050 que lograr una reducción de emisiones muy tangible y muy inmediata a partir de la conversión, por ejemplo, de la generación de carbono o de combustibles líquidos. Entonces, a eso es lo que le llamamos combustible de las transiciones, de alguna forma que acompañe una descarbonización acelerada de nuestra región. Bajo la visión de sus países, y una pregunta sí o no, ¿es considerado el gas natural un combustible de las transiciones para sus países, o la visión es más la europea u otras visiones en lo cual no entra el gas natural como las estrategias de descarbonización y cumplimiento de las metas climáticas? Maggie.
Bueno, evidentemente para nosotros la transición no se da en otros términos que no sea de la mano del gas. Esto es así, esto lo manejamos nosotros a nivel gobierno, a nivel Secretaría de Energía, y en materia, a ver, hay que tener en cuenta, yo miraba y me asombraba recién justamente cuando el técnico, no sé si era Jen, de la agencia, mencionaba que en este momento Rusia a toda Europa está enviando 70 millones de metros cúbicos de gas día. Obviamente esto es bastante poco para los 380 que acostumbraba enviar, pero imagínense que nosotros desde el yacimiento de la cuenca neuquina de Vaca Muerta, hoy se están transportando 75 millones de metros cúbicos, un poco más. Entonces, si para nosotros la transición no es de la mano del gas, evidentemente estamos mal. Es así, es con el gas, entendemos igual, la idea es la transformación hacia combustibles más limpios, con GNL, con una serie de alternativas que estamos evaluando, desde analizar los remolcadores que circulan por la hidrovía, un cambio en el combustible que hoy manejan, donde la hidrovía justamente une a los 5 países de Sudamérica, hasta no solo en la transición, sino que tenemos diferentes voces dentro de nuestros expertos, y que plantean no es solo la transición, es más. En este análisis, y con lo que estabas mencionando recién en materia de emisiones en particular, justamente entendemos que es dable dar este análisis. Esto de plantear nosotros, la verdad que la emisión es tan baja, ¿para qué vamos a medirla? No. Justamente como vamos hacia una etapa posterior en materia energética de la mano del gas, entendemos que es importante medir antes de reducir, y por eso no quiero hablar de reducir de las emisiones de gases de efecto invernadero, sino puntualmente de que nosotros, en particular, nuestro país debe transitar una etapa donde debe medir para saber dónde estamos parados. ¿Sí? Puntualmente en eso estamos trabajando. Nosotros tenemos un país federal, por tanto las provincias son las dueñas del recurso. Esto requiere un trabajo desde nación y de bajar hacia las provincias con esta idea, con este trabajo, con normativa acorde que todos podamos llevar adelante. Evidentemente ya se han dado algunos pasos, así que bueno, es una de las alternativas que se manejan desde el gobierno nacional. Y sí, vuelvo reitero que efectivamente para la República Argentina la transición va de la mano del gas, pura y exclusivamente de la mano del gas, acompañada de todos los esfuerzos que ya se han hecho en diversificar la matriz, pero apuntamos fuertemente en los próximos años al gas natural. Gracias, Maggie, muy claro y muy preciso sobre el rol en la descarbonización en Argentina. Fernando, ¿el gas natural en Brasil es el combustible de las transiciones? Our energy matrix is one of the cleanest in the world. So even so, natural gas in this matrix represents only 12%, while petroleum products represent 34%. Thus, we think that there are opportunities to increase the use of natural gas, replacing other more polluting fossil fuels. In our planning for the natural gas production, we see... Estamos planeando para la producción del gas natural, está duplicando la producción hasta 2030
Eso es lo que está moviendo el programa de gas natural. También podemos decir que el consumo de gas natural en Brasil está concentrado en la región costera del país. Entonces vemos la oportunidad de expandir la área de cobertura o el área de cobertura y aumentar el gas natural en el país. Y eso puede ser a través de gasoductos o a través de gas natural licuado. Entonces sí, vemos el gas natural como una oportunidad de transición energética aquí en Brasil. Gracias, Fernando. Sara, la misma pregunta. Bueno, pues como para hacerlo muy corto, por supuesto, nosotros en Colombia también vemos el gas natural como, como el combustible de transición. Recientemente tuvimos la publicación de la misión de transformación energética que establece el gas natural como un combustible de transición, y en nuestro plan energético nacional lo vemos como un combustible necesario para la descarbonización de la economía. Muchas gracias, Sara. Y María José, gran parte ya lo respondiste, pero reafirmarlo. Sí, reafirmarlo y decir que para nosotros igual estamos en el desafío, ¿no? de mirar el hidrógeno verde al futuro como el combustible más limpio dentro de nuestra matriz, pero esa es una mirada muy de largo plazo, ¿no? Al 2050, estamos en el 2025, o sea, 2022, y por lo tanto también vemos el gas natural con la infraestructura que tenemos y con la que se puede desarrollar en los próximos 15, 20 años como un driver relevante para que nuestra industria, sobre todo, sea la que pueda transitar hacia una matriz más limpia. Bueno, muchísimas gracias. Nos hemos quedado sin tiempo, tenemos muchísimo más para dialogar y discutir sobre estos temas. Muchas gracias, Maggie, Sara, Fernando y María José por acompañar este panel. Espero que se hayan sentido a gusto y hayamos podido cubrir todos los temas que son relevantes para nuestra región. Para cerrar, tres takeaways de esta discusión. Primero, nuestra región, en términos de vulnerabilidad a la crisis de abastecimiento internacional, está bastante más blindada que el resto del mundo, fundamentalmente por lo que es nuestra producción doméstica y el rol que tiene la producción doméstica en los mercados internos. Y si a eso le agregamos que gran parte de los contratos, como comentaba María José, están fijados en términos de largo plazo, tenemos una región que está fuertemente blindada. Segundo, la seguridad energética de nuestra región va muy de la mano de la integración regional, y por lo tanto la ampliación y el fortalecimiento de la integración regional es una necesidad hoy y en el contexto internacional de fuerte crisis de abastecimiento, en lo cual los temas de seguridad de abastecimiento están dentro de los principales temas a nivel global. Tenemos que apostar a la integración regional, tenemos capacidades, tenemos infraestructura y tenemos que fortalecer eso. Y el tercer takeaway, que necesitamos utilizar el gas natural, monetizar el gas natural de forma acelerada para también apoyar y desarrollar la descarbonización de nuestra región. Así que muchísimas gracias, muy agradecido con todos ustedes de moderar este fantástico panel. Y George, te paso la palabra para el cierre, y muchas gracias a todo el equipo de la agencia, George, Alejandra, que coordinaron el desarrollo de este panel. Muchas gracias. Y un aplauso a todos. Sí, muchas gracias, Alfonso, y muy agradecido también a ti por la excelente moderación. Ya lo resumiste de manera excelente recién. Para mí es una excelente oportunidad hoy de asegurarnos que vemos la realidad en la región latinoamericana cuando estamos sacando nuestros reportes globales.
Es un importante ejercicio para nosotros aterrizarlo también para la realidad latinoamericana. Un detalle que yo encontré muy interesante es que el mecanismo de transmisión de la situación de crisis puede ser a través del precio, pero también puede ser a través de la escasez de estas unidades de regasificación de infraestructura también. Eso es algo que yo aprendí en este panel y encontré un detalle interesante para planificar también la futura expansión de infraestructura en los momentos de crisis globales, ¿no? Entonces, para mí un aspecto interesante de hoy. Muchas gracias de nuevo a los panelistas también y también a nuestros intérpretes que nos ayudaron del inglés al español. Y con esto espero que podamos profundizar en una futura ocasión más allá de este panorama general, quizás en aspectos más individuales. Y con esto cerramos. Gracias a todos y diría hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Chao, gracias a todos. Gracias, adiós, hasta luego.